bienvenida a este espacio para hablar de temas de crecimiento personal y empresarial. Esta es nuestra 10ª de 12 charlas sobre liderazgo consciente. Nuestro invitado especial de hoy es Natalia Rosas. Natalina. Perdón, Natalina. No te preocupes. Formación. Life Coach en Psicología Positiva, en Escuela de Coaching Humanista. Tiene un diploma en Liderazgo y Gestión de Equipos en la Universidad de Chile. Y también es abogada y estuvo en la Universidad Diego Portales. Experiencia laboral. En los años 2013 y 2017 trabajó en gestión de proyectos en Bondi Propiedades y en el 2017 hasta el 2020 abogada jefe en Banco Itaú. En la actualidad es un coach con especial foco en potenciar el liderazgo a través del desarrollo personal. El día de hoy nos trae el tema: nuestro foco al liderar deben ser las personas. Por favor, Natalina, ¿puedes comenzar a compartir tu pantalla para...? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a abrir acá, compartir. Debo aclarar que se admiten las preguntas por chat o levantar la mano si algunos tienen preguntas, por favor. Bueno, como ya dijo Isabel, dijo parte de mi currículum, agrego que mi contacto, si es que en caso que me quieran contactar por mail, es natir.bondicoach@gmail.com y mi Instagram es nati_bondicoach. Igual Isabel me comentó que después les va a mandar esta presentación, así que todas estas cosas las van a tener, no se preocupen. Quiero dar las gracias por darme esta oportunidad de participar en este tipo de eventos. Siempre es un momento de apoyar a otros a crecer, es lo que me apasiona, así que estoy feliz de poder participar en esto. La charla que voy a hacer hoy se trata un poco de por qué es tan importante que nuestro liderazgo se enfoque principalmente en las personas a las que estamos liderando, principalmente, y aparte lo voy a hacer desde el enfoque del coach, por lo que al final les voy a dejar algunos ejercicios, que son los ejercicios que yo dejo en mis sesiones de coach, para una especie de tarea para la casa, para que puedan aprovechar aún más el material que les voy a entregar. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué se entiende o qué entienden ustedes por liderazgo? A mí la verdad que la definición que más me gusta es que es el arte de movilizar a otros a querer trabajar por objetivos compartidos. Y respecto a la pregunta que siempre hacen, si se nace o se hace, la verdad es que yo siento que son ambas. Es indiscutible que hay personas que nacen y tienen características innatas de un buen líder, pero todas las fortalezas que tiene un líder son fortalezas que son totalmente trabajables y se pueden potenciar. Solamente hay que encontrar la forma para hacerlo. Ahora bien, ¿por qué yo propongo, al igual que muchos actualmente, de la importancia de liderar enfocados en las personas? Les voy a contar una anécdota. Yo, como vieron en mi currículum, trabajé 2 años y medio en el Banco Itaú, y me tocó dirigir a personas y me tocó ver cómo otras personas dirigían a personas. Y me tocó dirigir, en el fondo, que yo estaba dirigiendo a alguien o que otra persona estaba dirigiendo a alguien que con esa persona no funcionaba bien, y cuando cambiaba de líder era como estar frente a otro profesional. Y eso es así, o sea, en el fondo muchas veces creemos que alguien no es un buen colaborador, no está funcionando bien, y muchas veces el que está fallando en verdad es el líder, mucho más que el colaborador en sí. Y por eso es esta invitación, porque van a mejorar la productividad de su gente, y van a mejorar ustedes también, porque habla de nuestro desarrollo
al final del día si logramos potenciar al otro, si al final eso es el liderazgo, lograr potenciar a otro a crecer y a ser un mejor profesional y a ser una mejor persona. Y bueno, cada líder es cierto que tiene un estilo preferido de liderar, pero realmente el buen líder es el líder que se logra adaptar a la situación que tiene que liderar. Si yo lidero siempre de la misma forma, quiere decir que hay un porcentaje muy grande de veces que no estoy liderando de la forma correcta. Esto de hecho, abajito en el cuadrito lo pueden ver, un 54% de los líderes usan un estilo único de liderazgo, independiente de la situación. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que el 50% del tiempo los líderes están usando un estilo de liderazgo equivocado para satisfacer las necesidades de su gente. Y al final del día, ¿en qué se traduce esto? Gente desmotivada, gente que no está cumpliendo, gente que hace el trabajo porque necesita hacer el trabajo, pero realmente no es algo que los apasione en el fondo. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de las características que debiera tener un líder que está en el foco de potenciar a las personas y fijarse principalmente en ellas. Primero que nada, un buen líder modela el camino. ¿Qué significa modelar el camino? Es un poco dar el ejemplo. Bueno, de hecho ahí hay una cita que es muy potente, que es: la palabra convence, la conducta ejemplar arrastra. Al final del día, uno como líder tiene que orientar al grupo al logro de meta. En el fondo tenemos que mostrar el camino y enseñamos con el ejemplo. No podemos simplemente decir las cosas, porque las lecciones, la gente las olvida, pero lo que uno hace queda. Bueno, y de hecho en esto les voy a dar el ejemplo que todos nosotros repetimos hasta el día de hoy, cosas que vimos en nuestra casa cuando chicos. Y eso en parte es por eso, porque estamos siguiendo el ejemplo de lo que vimos. Entonces acá es un poco lo mismo. Tiene que ser alguien creíble e íntegro. ¿Por qué? Porque si nuestro receptor no cree en nosotros, difícilmente va a creer en nuestro mensaje. La confianza pasa un poco lo mismo. Si nuestra gente no confía en nosotros, no va a confiar en el mensaje que le estamos dando. Y esta confianza también se traduce en generar lazos más allá de los lazos de trabajo. O sea, en el fondo uno tiene que generar, uno le tiene que importar la persona, uno tiene que preguntarle a la persona cómo está, tiene que saber de él, tiene que saber, porque aparte que esto nos va a servir muchas veces para entender por qué hacen las cosas como las hacen. O sea, en el fondo cuando uno logra conocer a alguien bien, uno también entiende por qué las hacen y también va a ser más fácil que entendamos cómo podemos liderarlos mejor. Desafía el proceso. ¿A qué se refiere esto? Que siempre va a estar buscando espacios de mejoras, tanto en él como en su equipo. Eso es súper importante. Yo acá los incentivo como líderes, y esto no solo si es que tienen un equipo de trabajo a cargo, también ustedes tienen su propia vida a cargo. Uno siempre tiene que estar intentando mejorar, utilizar los feedback, pedir feedback, preguntarle a la gente: ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿No estamos haciendo las cosas bien? Dar el feedback también, pero tienen que ser feedback positivos, nunca destructivos, con miras a potenciar lo mejor de uno y del otro. Bueno, logra comprometer a las personas. Un buen líder va siempre a generar compromiso, y este compromiso no es solo con él, sino que también es con la empresa. Tiene que motivar. Un buen líder es un motivador de por sí. O sea, en el fondo tenemos que ser motivados. O sea, tenemos que motivar a la gente. ¿Y por qué tenemos que motivar a la gente? Porque solo motivando a la gente es que logramos personas realmente comprometidas. Y cuando tenemos personas comprometidas y motivadas, logramos superar los niveles de productividad. Un buen líder también aprende a liderar. Liderar tiene una doble función. Por un lado, no somos superhumanos, por lo que en verdad no podemos hacer todo. Muchas veces como líderes creemos que somos capaces de hacer toda la pega, pero no es así. Perdón, pega es trabajo. Se me olvidó que estamos con audiencia internacional. Todo el trabajo, pero no es así. Y se produce un desgaste innecesario. Y por otro lado, cuando delegamos también le estamos dando luces de confianza a nuestro equipo. Nuestro equipo se va a sentir más seguro, va a haber una autoconfianza porque el líder está confiando en ellos. Por otro lado, el líder es claro. ¿Qué significa ser claro?
es dar bien las instrucciones. Muchas veces tendemos a no dar bien las instrucciones o las damos como nos gustaría a nosotros que nos dijeran las instrucciones, pero no nos detenemos a preguntarle, por ejemplo, a la gente que está a nuestro cargo si entendieron, si es que está claro. A veces incluso hay personas, y acá pasa el tema de la situación, hay personas que necesitan que yo le muestre con el ejemplo cómo tienen que hacer, hay otras personas que yo les puedo explicar diciéndoles, hay otros que lo necesitan por mail. Tenemos que ir viendo cómo es nuestro equipo de trabajo e ir adaptándonos un poco a cada una de las personas. Esta es una parte súper importante de ser líderes, y por eso es tan importante delegar, porque la pega de ser líder, el trabajo de ser líder es un trabajo arduo, no es fácil, es un trabajo que desgasta de por sí, por lo que tenemos que tratar de tener tiempo para todo esto que les estoy diciendo, y para poder tener ese tiempo necesitamos aprender a delegar, pero delegar bien, a quién delegamos y cómo delegamos. Y finalmente, apreciar a nuestros colaboradores. Esto es súper importante. En Chile es muy común que se diga como en el fondo del trabajo bien hecho, es como, bueno, es su trabajo, como, ¿por qué lo tengo que felicitar? Gracias a Dios esto cada vez pasa menos. El ser humano necesita reconocimiento. Nosotros como seres humanos necesitamos que nos reconozcan, porque nos necesitamos sentir valorados al final del día. Entonces, es parte importante, y aparte que es una parte muy importante para lograr una mayor motivación de nuestra gente. Así que eso. Esas son las características que yo considero son las más importantes en un líder que está en esta línea, liderar con el foco en las personas. Y ahora acá, bien, los tipos de liderazgo. Yo siempre enseño dos tipos, más que tipos, dos formas de ver el liderazgo. Está el liderazgo situacional y el liderazgo resonante, que son, son compatibles entre ellos. En el fondo miran un poco lo mismo, hablan un poco de que tenemos que liderar de acuerdo a la situación. Lo que cambia es que el liderazgo situacional es un poquitito más objetivo, que nos dice, se los voy a mostrar, no se preocupen, pero nos dice en el fondo, según el estado en que está nuestro colaborador, es cómo lo tenemos que liderar. Y el liderazgo resonante es en la línea de Goleman, que es su creador, por lo que habla más de la inteligencia emocional. Entonces, liderazgo situacional. El liderazgo situacional es desarrollado por Blanchard y por Hersey hace muchísimos años, y lo que nos plantean es que los líderes, lo que ya les dije, debiéramos adecuarnos a las características del grupo que queremos liderar. Y aparte ellos nos aseguran que cada colaborador dentro de una organización pasa por 4 etapas, e incluso puede ser que cuando yo le entrego una tarea, pase dentro de estas 4 etapas, aunque ya esté en la etapa 4, que es la etapa de máxima competencia y máximo compromiso. Y acá nos hablan que los líderes debieran tener 2 conductas. Por un lado, una conducta que es más bien de apoyo, que es una conducta que se asemeja a un motivador, que pide sugerencias, escucha, estimula el trabajo, va a ese lado. Y la conducta directiva. La conducta directiva fija metas, planifica el trabajo, supervisa el proceso, es más bien en el fondo lo que quizás nosotros tenemos más el concepto de antes de jefe, es como la conducta que nos propone. Y ahora bien, ¿cómo se unen esto? ¿Cómo se unen estas 2 conductas? Nos muestra este modelo, que es el modelo del liderazgo situacional. Entonces, este es el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4 por el que todo colaborador va a pasar en una organización, e incluso, como les decía, podría ser cuando yo le asigno una nueva tarea que él nunca ha hecho, también va a pasar por esto mismo. En el estado 1 estamos frente a un colaborador que tiene baja competencia y alto compromiso, por lo que acá necesitamos ser más bien líderes que dirigen. Líderes de los que en el fondo decimos esto se hace así, esto se hace así, usted tiene que cumplir con tales metas, que no sé, en el fondo, y como él está motivado, es un liderazgo que nos va a funcionar, porque hay que tener mucho ojo. Si yo hago este tipo de liderazgo en alguien que ya no está motivado, probablemente va a desmotivarse aún más. Este es un liderazgo que yo solo lo puedo usar con alguien que tiene baja competencia, pero que está realmente motivado. Esta es la típica descripción de alguien que está llegando recién a un trabajo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo es eso, pero uno como que está como medio así como despistado, no sabe bien qué hacer, no sabe... Ese es es la típica persona que nosotros tenemos que usar en el fondo este liderazgo más directivo,
que motivador. Después, en el estadio 2, pasamos a alguien que tiene aún baja competencia, pero ya va adquiriendo más, va subiendo, ya no diríamos que tiene algunas competencias, pero ahora está con bajo compromiso. ¿Por qué está con bajo compromiso? Porque está desmotivado, ya lleva un tiempo, no logra entender bien qué es lo que tiene que hacer, y aparte viene con este liderazgo que es más estricto, por lo que es un liderazgo que de por sí nos va a desmotivar. Entonces acá tenemos que cambiar nuestra estrategia y empezar a entrenar. Como la persona ya tiene más conocimientos, podemos entrenar más. Entonces acá la propuesta es hacer un mix entre el liderazgo en donde motivamos, y que es el de apoyo, con el liderazgo directivo. Hacemos un mix y logramos pasar al estadio 3, que ya es un liderazgo más de apoyo en vez de entrenamiento. ¿Por qué un liderazgo más de apoyo? Porque ya la competencia es moderada a alta, o sea, ya es una persona que está bastante más capacitada y tiene un compromiso variable. A veces está muy motivado, a veces se vuelve a desmotivar y pasa por esta etapa. Entonces, apoyándolo y motivándolo, vamos a lograr que llegue al estadio 4. En el estadio 4 es como nuestro colaborador perfecto, porque es el colaborador que tiene una alta competencia y un alto compromiso. ¿Y qué significa esto? Que es el colaborador que yo le puedo delegar, es el colaborador donde yo puedo tener un liderazgo más democrático, que puedo en el fondo pedir su opinión, que incluso le puedo delegar decisiones porque sé que las va a tomar bien, etc. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, pregunta, comentario? Isabel, ¿me ayudas con eso? Claro que sí. Recordamos que pueden hacer preguntas por medio del chat, pero veo que no tienen ¿No? preguntas. Acá en el ¿No? chat no se presentan preguntas. Ya. Bueno, está muy bien. Pregunto porque hemos entregado harta información. Entonces, y ahora pasamos al liderazgo resonante. Como les anuncié, este liderazgo es de Goleman, que es, me imagino que muchos lo conocen porque es como el padre de la inteligencia emocional, y por lo mismo su propuesta está muy en sintonía con la inteligencia emocional. Y acá lo que él apunta es que el líder tiene que ser capaz de resonar con su equipo, a diferencia de lo que podría ser el tener un liderazgo más bien disonante, en el que no nos como que no sintonizamos, que hacemos como cortocircuito en el fondo. Él lo que nos dice es que no, que tenemos que sintonizar con la gente que lideramos. Para poder sintonizar con la gente que lideramos, él nos dice que lo primero que tenemos que hacer es lograr conocernos a nosotros mismos. Ese es el primer trabajo y el arduo trabajo que tenemos que hacer como líderes. Lograr conocernos y lograr desarrollarnos, lograr identificar quiénes somos y lograr identificar quiénes queremos ser. Desarrollar la inteligencia emocional a través de la empatía, ser motivadores, saber controlarnos y sobre todo saber respetar al otro como otro. Esto es así, de hecho en una de las láminas anteriores yo mencionaba el tema cuando decía que había que ser claro, al final yo pongo no hay preguntas tontas. Y muchas veces nos va a pasar que nos van a hacer una pregunta y que nosotros vamos a decir, pero ¿cómo me está preguntando esto? ¿Cómo no entendió? Y probablemente no entendió. Si es que la persona hubiera entendido, no nos estaría haciendo esa pregunta. O sea, en el fondo de partida, nosotros como seres humanos nos cuesta preguntar, porque creemos que nos estamos exponiendo, que nos estamos avergonzando, por lo que si la persona tomó el coraje de preguntarnos que no entendió algo que nosotros le dijimos, realmente no lo entendió. O sea, no es que esté siendo flojo, no, no es que no tenga en el fondo la intención de hacer el trabajo, etcétera. En eso yo creo que tenemos que ser súper empáticos a la hora de las preguntas, a la hora de que no todos los seres humanos somos iguales, que no todos entendemos de la misma forma. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia de liderar así? Es que es un líder que por lo general va a transmitir confianza y seguridad. Va a generar un sentido de pertenencia, va a tener una mayor facilidad para afrontar cambios, que esto es muy importante, fomenta las nuevas ideas y hace mejoras constantes. Y a su vez, Goleman nos habla que él identifica 6 tipos de liderazgos que nosotros todos debiéramos tener estos 6 tipos de liderazgo y debiéramos saber cuándo tenemos que usar cada cual y de qué va a depender de la situación y de las personas a las que estemos liderando. Tenemos el primero, que es el visionario, que es un liderazgo más bien discursivo,
que es el típico, el tipo que es como más orador, motivador también, es de ese lado. Después tenemos el coaching, que es un facilitador, hace las preguntas exactas. El liderazgo tipo coaching también es el liderazgo cuando nosotros estamos intentando conocer más a la gente con la que nosotros trabajamos, preguntamos preguntas más personales, nos acercamos a nuestros trabajadores en el fondo. Después viene el afiliativo, que habla de un sentido de pertenencia. Es un poco lo que hacen, por ejemplo, las universidades, ese sentimiento de cuando uno estudia en una universidad y es como su alma mater en el fondo. Cuando una universidad logra eso, lideró a sus estudiantes con un liderazgo afiliativo. Después tenemos el democrático, que es un liderazgo más participativo, que acá, por ejemplo, es el liderazgo que yo puedo lograr si es que me voy al liderazgo situacional que vimos antes, con personas que son en el estadio 4, que ya están con alta competencia y alta motivación. Yo puedo tener un liderazgo democrático con ellos, porque ellos van a tener buenas ideas, van a querer participar, van a querer dar su opinión, etc. El timonelo de ejemplo, Goleman recalca que es muy importante que este liderazgo sea de forma excepcional. No podemos siempre recurrir a él porque vamos a terminar completamente desgastados y reventados. ¿Por qué? Porque es un liderazgo que vamos a ponernos en el fondo a trabajar codo a codo con todo el mundo. Es típico cuando, no sé, nos salió un imprevisto, tenemos que hacer una entrega a último minuto, nos falta mucho por hacer, y el jefe dice, ya, yo me pongo la camiseta por el equipo, voy a ser el capitán, y vamos a estar todo hasta tarde trabajando, y yo voy a hacer el mismo trabajo que hacen ustedes, porque soy igual a ustedes. Es un poco ese liderazgo, es liderazgo de lograr motivar a tu equipo frente a una adversidad grande. Entonces, ¿por qué tiene que ser excepcional? Porque de por sí un equipo no puede vivir en crisis, o sea, esto tiene que ser algo excepcional. Y finalmente tenemos el autoritario, que podría ser comparable en el caso del situacional a las personas que están en el estadio 1 como directivo en el fondo. Y acá simplemente damos órdenes. ¿Cuándo nosotros en el fondo podemos usar este liderazgo? Tanto Goleman como Blanchard nos sugerirían que al principio, cuando la persona está recién empezando. Después, por un tema de lograr que las personas tengan autoconfianza y seguridad, debiera ser también excepcional, al menos que el tipo de trabajo en el que nosotros participemos sea necesario el liderazgo autoritario, por ejemplo, en el ejército, en ese tipo de cosas. Obviamente que es el liderazgo que más se usa, pero también es por el tipo de trabajo que hacen, etcétera. Pero en las empresas normales, en el fondo, bueno, el servicio público, debiera ser también un liderazgo excepcional. Un poco los dos últimos son liderazgos de carácter excepcional, más que de carácter regular. Bueno, ahora me gustaría, porque estamos llegando a la parte que vamos a hacer un ejercicio un poco de coach, pero quiero saber si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguien quiere contar algo, alguien quiere compartir algo. Sí, tenemos una pregunta de ¿Ya? Johan Villalba, que dice, ¿cómo conocernos mejor a nosotros mismos? ¿Cómo conocernos mejor a nosotros mismos? Qué buena pregunta. Mira, la primera incentivo que yo les puedo dar es que háganse preguntas. En el fondo, pregúntense, que el ejercicio que viene ahora, de hecho, apunta a eso, específicamente el liderazgo, pero esta misma pregunta ustedes se la pueden hacer cambiando el líder por lo que sea, en el fondo, padre, madre, profesional, amigo, etcétera. Y eso nos va a ayudar un poco a, a tener mayor conocimiento de nosotros. La otra forma, y que soy una... ay, se me olvidó la palabra, pero me gusta mucho lo que hoy se pasa en YouTube. En YouTube hoy ustedes tienen una cantidad de información impresionante de forma gratuita, y hay mucha información que los puede ayudar a conocerse mejor, en el fondo tener nuevas formas de ver la vida, y de esa forma poder conocernos mejor. Así que yo los incentivo a estudiar, leer, aprender, tomar cursos, talleres, bueno,
un coach también los puede ayudar, por supuesto. Pero yo creo que el tema de las preguntas, de hacerse preguntas acerca de uno mismo, de qué es lo que me gustaría y cómo soy y cómo llego a lo que me gustaría, es una súper buena forma de conocerse mejor. Tenemos una persona que quiere preguntar, que está alzando la mano, que es Ajá. Jesús Putsu. ¿Puedes, por favor, activar tu micrófono y hablar? Sí. Hola compañeros, ¿cómo están? Hola Natalina. Yo te quería Hola preguntar, Jesús. gracias. Yo quisiera saber cuáles son tus 3 líderes favoritos o a personas que lideren, o sea, las personas que tú admires que ejercen liderazgo, y quisiera que nos recomiendes algún libro que trate sobre liderazgo. Gracias. Sí, por supuesto. Bueno, yo admiro muchísimo a Steve Jobs. Bueno, admiraba, porque lamentablemente falleció, pero él me gusta mucho. Creo que, bueno, y su competencia también, Bill Gates también lo admiro muchísimo. Eh, John Maxwell también, que no sé si lo conocen, pero él es un estadounidense que tiene una escuela de liderazgo en Estados Unidos que es muy potente. Y en cuanto a libros de liderazgo, hay muchísimos, depende mucho, y ahí te pregunto, ¿qué estilo te gusta? ¿Te gusta más un estilo por el lado como de la inteligencia emocional? Porque ahí tenemos a Goleman, tiene libros de liderazgo buenísimos. ¿O te gusta, qué es lo que te gusta? El liderazgo. A ver, a mí más, como tú decías, me gustan más los libros de... Ay, no te escucho. Ya. Como tú decías, yo también admiro a estos líderes enfocados en la innovación, por ejemplo, Google, Elon Musk, Steve Jobs, entonces más o menos por esa línea, por favor. Por esa línea. Ya, perfecto. Mira, yo creo que hay libros de John Maxwell que te podrían servir. Por ejemplo, John Maxwell tiene un libro que se llama 21, mira, perdón, soy súper mala para los nombres, 21 características de todo líder o algo así. No me acuerdo, se los voy a mandar a través de Isabel los nombres exactos, porque en verdad soy súper mala para los nombres y no me acuerdo cómo se llama el libro, pero ese libro te podría servir. Y si es por el otro lado, como más motivacional, eh, hay el libro de, perdón, qué atroz, qué mala soy para los nombres, lo acabo de... Puedo dejar esta pendiente para mandártela, déjame tu correo y yo te mando por correo los nombres, porque en verdad disculpa, pero se me olvidan los nombres de los libros, qué atroz, no me había dado cuenta de esto. No te preocupes, Natalina, tú me los puedes dar a mí, yo se Ya, los paso con mucho gusto eso, a mis compañeros. sí, eso mejor, perdón, pero No te preocupes. Tenemos dos preguntas más. Sí, por Una supuesto. de Patti Solís, que Ujú. dice, si el líder se desmotiva al equipo. Por supuesto que sí, o sea, en el fondo, al final nosotros hacemos un reflejo a nuestro equipo, de todas maneras que sí, si nos desmotivamos, si nos enojamos, el día que los líderes andan insoportables, el equipo entero está así, como gato encrispado, y con la motivación pasa exactamente lo mismo, o sea, nosotros transmitimos un poco como líderes todo. Y cuando estamos muy motivados, eso también nuestro equipo lo siente y ellos lo hacen. O sea, en el fondo se ponen más motivados. Por eso es tan importante ser un líder motivador. Tenemos otra pregunta de Camila Andrade que dice, para el sector empresarial, ¿qué tipo de liderazgo consideras que es el más exitoso? Aquí yo creo que no hay qué tipo de liderazgo porque caemos en esto mismo. Necesitamos a todos, no hay ninguno que sea mejor que el otro. Sí, yo creo que uno tiene que siempre mantener muy alto, por ejemplo acá, el coaching, el afiliativo y el democrático. O sea, uno debiera estar siempre entre esos, porque el coaching también es motivador, que hace un poco lo mismo que hace el visionario,
El afiliativo es el sentido de pertenencia. Al final del día existe un porcentaje alto de personas que no dejan a las empresas a las que trabajan, dejan a los jefes, por lo que si el jefe no crea este sentido de pertenencia, probablemente la persona se le va a ir. Y el democrático también es muy importante, y yo lo recalco harto porque estamos trabajando en la seguridad y la confianza de las personas. Cuando yo no hago partícipe a las personas de las decisiones y simplemente les digo, oye, esto es así y esto es así, y en el fondo, ¿y por qué? Porque yo te estoy diciendo que se tiene que hacer así, generalmente las personas no solo se empiezan a desmotivar, porque eso es obvio, pierden su seguridad y pierden su confianza. Y cuando perdemos nuestra seguridad y nuestra confianza, nos volvemos nosotros profesionales débiles. Tenemos que también darnos cuenta que si bien nosotros estamos liderando un equipo, esas personas también son líderes de por sí, aunque no tengan a nadie a cargo. Todos debiéramos ser líderes, desde la persona que está en la puerta de una empresa, la secretaria, todos debiéramos estar siendo buenos líderes y siendo proactivos en nuestro trabajo. Entonces, es muy importante que todos tengamos confianza y seguridad. Si no logramos un liderazgo democrático en donde hagamos parte a nuestro equipo en las decisiones, escuchemos sus opiniones, ellos puedan comentarnos lo que les está pasando, probablemente van a terminar desmotivados y van a querer mandarnos y mandar a la empresa a la punta del cerro, como decimos en Chile. O sea, se van a querer ir. Y se van a poner a buscar trabajo, o a la primera empresa que los llame se van a ir. Y vamos a volver a esto, que es lo que no queremos en el fondo. Vamos a volver a tener a personas acá, porque generalmente las personas que se van de las empresas están acá, porque ya se aburrieron, porque en el fondo yo ya tengo alta competencia y empiezan a perder la motivación. ¿Y por qué pierden la motivación? En general, porque no ven que avanzan, no ven que los hagan parte. Entonces, si tú me preguntas si yo tuviera que elegir uno, el democrático. Yo creo que el democrático es el más importante, el hacer parte, pero es súper importante entender que solo podemos hacer parte de las decisiones cuando logramos que las personas lleguen acá. Porque si es que lo hacemos cuando las personas están acá, tampoco les va a servir de nada. Yo creo que al final las va a insegurizar más, porque ni siquiera saben lo que tienen que hacer y más encima me preguntan el cómo. O sea, no, mejor no me digan nada. Entonces, eso es súper importante, pero si tuviera que elegir uno, el democrático, siempre y cuando hayamos pasado por todos los anteriores, porque si no pasamos por todos los anteriores, el democrático no nos va a servir de nada. Muchas gracias por tus respuestas. Y una última pregunta de Victoria Solís, que dice, ¿cuáles son los mayores desafíos que un líder debe enfrentar? Lograr estar resonante con su equipo. Yo creo que muchas veces nos volvemos disonantes, nos cuesta resonar en conjunto con la gente que lideramos, y aparte entender que todos somos distintos. Entonces, si tenemos equipos de trabajo grandes o ya de más de 2 personas, probablemente esas 2 personas también estén en sintonías distintas, entonces el líder va a tener que saber sintonizar con las 2 y le va a costar. Yo creo que a mí ese creo que es el desafío más importante por lejos. Y también conocerse y crecer, en el fondo lograr hacer el mea culpa un poco de cuando las cosas podrían haber sido mejor, pero no porque mis colaboradores no hicieron bien las cosas, sino porque yo no los lideré de la mejor forma, y quizás no los lideré de la mejor forma porque no me he dado el tiempo de estudiar, de crecer, de conocerme mejor, de aprender otras cosas, etc. Y de conocerlos a ellos también. Ok, muchas gracias por todas tus respuestas. Antes de seguir, debo dar las gracias a nuestros auspiciantes, que son Strategy y Consulting, por auspiciar estos espacios de aprendizaje y sana discusión. Y también, si estos eventos los han aportado valor, al final de la charla encontrarán una forma de que nos ayuden a seguir creciendo. Por favor, puedes seguir con la presentación. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, esto un poco a modo de conclusión de la presentación, antes del ejercicio que les voy a proponer que hagan. En cuanto al liderazgo, hay 2 tipos de liderazgo en general, el liderazgo por posición y el liderazgo personal. Cuando lideramos solo por posición, que sería acá,
es cuando no estamos liderando enfocándonos en las personas, es cuando en el fondo nos hacen caso porque ocupamos el cargo que tenemos que estar en el fondo. O sea, nadie le va a dejar de hacer caso a su jefe, sería muy raro, pero lo vaya a hacer. Si es que uno está solo liderando acá, lo va a hacer de mala gana, quizás se va a demorar más, etcétera. En cambio, cuando logramos desarrollar el liderazgo personal, que las personas nos sigan por nosotros, no por nuestro cargo, es cuando logramos liderar situacionalmente. Cuando logramos ser, en el fondo, un líder, ya sea por referencia, por expertise, por conocimiento, o por, bueno, están las conexiones acá también, que esto no cae tanto en el situacional, sino es más bien un llamado a que dejemos de mirarlas mal. Por lo menos en Chile está muy mal visto usar nuestras conexiones, por ejemplo. Y la verdad que no debiera ser así. O sea, si es que nosotros somos buenos profesionales y tenemos las conexiones, está perfecto que usemos las conexiones. Lo que está mal es cuando lo único que nos valida son las conexiones, pero usarlas no es algo malo. Entonces, este es un poquitito el llamado que yo les hago a que trabajen en su liderazgo personal, más que preocuparse en la posición que van a usar. Porque muchas veces es mucho mejor un líder que no tiene a nadie a cargo, pero que en verdad está siendo líder, porque está siendo un líder por referencia, o por expertise, o por conocimiento, que alguien que simplemente tiene liderazgo porque tiene una jefatura en el fondo. El que logra desarrollar su liderazgo personal es el que finalmente logra triunfar como líder. Y ojo, esto también es súper importante tenerlo súper claro, no necesariamente el que llega a una posición más alta es el que triunfa como líder. Eso no es siempre así. Hay algunos que obviamente que sí, como los que mencionamos antes cuando Jesús me hizo la pregunta, en el fondo, pero no necesariamente son sinónimos en el fondo. O sea, no todo el liderazgo por posición al final del día es un gran líder. Hay muchos liderazgos por posición que no son buenos líderes. Incluso hay gente que llega hasta ser presidente de un país y que no son buenos líderes y que terminan fracasando un poco en su trabajo solo porque no tienen desarrollado un poco el liderazgo personal. Entonces, y ese es el gran llamado. Y ahora los voy a invitar a que hagamos un ejercicio que tiene mucha relación con lo que yo hago como coach. Yo quise, en el fondo, hacer una parte práctica porque lo que yo hago es más bien práctico, no es solo enseñar o hablar de un tema, sino que también práctico, y así se quedan con un ejercicio que les va a servir para cualquier problemática o para cualquier situación o para cualquier pregunta que se quieran hacer. Entonces, ¿cuál es el ejercicio sugerido? Es que piensen e imaginen, si tienen un lapicito y un lápiz pueden escribir, cómo es el líder que les gustaría ser. Y ahora piensen y analicen cuál es el líder que realmente son. Ojo que acá no es necesario que tengan gente a cargo, no es necesario, es líder como líder. Si nosotros lideramos nuestra vida, somos líderes en muchas cosas en el fondo, incluso, no sé, por ejemplo, cuando somos capaces de hacernos cargo de la organización de todos los proyectos de nuestros amigos. Estamos liderando, es una forma de liderar, así que no solo miren el liderazgo como tener a cargo a gente, sino que mírenlo de una forma más amplia. Entonces la idea es que se imaginen unas 4 o 5 características del líder que les gustaría ser y piensen más o menos cómo son hoy día como líderes para ver si es que hay disonancia o no, resuenan entre el líder que quieren ser y el líder que son, o más bien disuenan entre el líder que quieren ser y el líder que son. Así que la idea es que estamos, Isabel, no sé bien cuánto dura, hasta qué hora tenemos. Tenemos hasta las 8. Ya, entonces les voy a dar unos 5 o 7 minutitos para que piensen esto, para después explicarles la segunda parte del ejercicio, que es lo que más me importa, porque es la técnica que yo quiero que se queden en el fondo para que la puedan usar para lo que quieran.
Natalina, ¿te parece bien que Sí, ponga música de fondo hasta mientras? por supuesto, ningún problema. Perfecto, ya lo pongo entonces. ¿Se escucha? Sí, Chévere, entonces me avisas cuando la paro. sí, yo te Sí, aviso cuando pase el ratito. Ok, perfecto.
Ya, yo creo que estamos como con los minutos. Sí, justo. Hablé justo cuando cambié el reloj. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Fue algo muy difícil de identificar? ¿Quién querían ser y quiénes son? Si es que alguien quiere contar su experiencia, si no tiene por qué ser. ¿Puedo ser yo? ¿Sí? Natalina, ¿puedo ser yo? Ya, gracias. A mí me gustaría ser un líder empático, apasionado, con comunicación eficaz, con pensamiento disruptivo y aptitud para planificar. De las 5, Buenísimo. yo creo que de las 5 yo creo que soy empático y apasionado. De ahí me faltaría trabajar en el pensamiento disruptivo, en la Ujú. capacidad para planificar y en la Y en la comunicación comunicación oratoria. efectiva. Sí. Buenísima. ¿Y te costó o te fue fácil identificarlo? Mm, yo creo que sí, fácil, la verdad que sí ¿Sí? fue para mí sí, Genial. porque ajá, Eso habla de que ya te conoces bastante, porque en el fondo, cuando nos cuesta más, es que nos queda más camino por conocernos. Ojo que no es ni bueno ni malo, es nomás. Hay algunos que hemos avanzado más en el camino del autoconocimiento y otros que estamos empezando, eh, y están todos perfectos. Así que, pero te felicito que te haya resultado y súper bien, porque sientes que tienes 3 de 5. Nos queda poco camino por recorrer. ya, gracias. ¿Alguien más que quiera dar algún comentario? ¿No? Bueno, voy entonces a seguir con las herramientas. Acá les voy a dejar 2 herramientas que son dentro de la metodología que yo aplico del coach, son herramientas que yo uso, como les decía, no las uso solo para esto, las pueden usar para lo que se les ocurra, desde problemáticas, desde cosas que queremos lograr, metas, etc. Y la primera sería que hicieran un listado de todo lo que está en nuestro campo de acción para lograr ese ideal, en este caso, que es el ideal del líder que queremos ser. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando menciona la comunicación efectiva, ¿qué es lo que Jesús efectivamente puede hacer para mejorar su comunicación o para tener una comunicación efectiva? Y ahí Jesús tendría que hacer un listado de todas las cosas que están dentro de su campo de acción. Acá, por ejemplo, leer, aprender más, tomar algún taller que sea específicamente de comunicación, etcétera. ¿Para qué nos sirve identificar cuáles son las cosas que están en nuestro campo de acción? Muchas veces cuando nos queremos enfrentar a un desafío, cuando queremos cumplir una meta o cuando tenemos una problemática, nos perdemos en el todo. Cuando identificamos cuáles son las cosas que realmente están dentro de lo que yo puedo hacer, de lo que realmente depende de mí y que no es en el fondo no está dentro de la generalización, yo me puedo enfocar. Y cuando me logro enfocar solo en las cosas que realmente dependen de mí, suelo lograr lo que quiero, porque nuestro cerebro funciona de una forma un poco loca cuando no tenemos identificado cuáles son los que realmente en nuestro campo de acción, generalmente nos perdemos precisamente en lo que no está en nuestras manos. Les doy un ejemplo típico de, no sé, cuando uno tiene un jefe que es súper mal genio, por ejemplo, y uno se enfoca todo el rato en que el jefe es mal genio. Y nosotros no tenemos ningún poder para cambiar el genio de nuestro jefe. ¿Qué vamos a hacer? No podemos cambiar el genio de nuestro jefe. ¿Qué sí podemos hacer? La actitud en que enfrentamos su genio, podemos cambiarnos de trabajo, podemos hacer otras cosas, pero cambiar su genio en particular no está dentro de nuestro campo de acción. Entonces, para eso sirve este ejercicio, para que en el fondo determinemos cuáles realmente son las cosas que están dentro de nuestro campo de acción y nos enfoquemos 100% solo en nuestro campo de acción. Cuando nos enfocamos 100% en nuestro campo de acción, logramos resultados más efectivos, eficaces y aparte mucho más rápidos que cuando nos perdemos en el todo. Entonces, esta es la primera herramienta que les dejo en el fondo, que es una herramienta que, como les decía,
no solo la pueden usar para esto, la pueden usar para muchas otras cosas. Se las recomiendo sobre todo con problemáticas. Con problemáticas funciona perfecto, a mí me encanta. Y por otro lado, acá los invito a la técnica que yo le llamo la técnica de las 20 respuestas, que es básicamente que nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo puedo, en el caso de Jesús, de nuevo volvemos a él, ¿cómo puedo lograr una comunicación más efectiva? Y acá sería responder la máxima cantidad de veces cómo puedo hacer algo. Este ejercicio tiene dos temas que son muy importantes a tener en consideración. El primero es que la pregunta tiene que ser amplia, no puede ser una pregunta muy específica, tiene que ser ¿cómo hago algo? ¿Qué tengo que hacer? Pero en el fondo muy amplia. Y por otro lado, es lograr las 20 respuestas. Esta tarea no es tan fácil. De hecho, generalmente me quedan mirando con cara de, ¿y estás segura que quiere 20 respuestas? ¿De dónde saco 20 respuestas? Bueno, se logra, por si acaso esto es algo que se logra. ¿Y por qué nos sirve? Porque generalmente las primeras respuestas son las respuestas lógicas, las obvias, las que sabemos, y a medida que vamos avanzando y que vamos como entrando más y tratando de buscar más y más respuestas, vamos encontrando respuestas mucho más creativas y que quizás nos van a lograr, nos van a ayudar a lograr realmente lo que queremos. Acá, bueno, les cuento una anécdota. El tema de las 20 respuestas no es un invento mío. Las hace un tipo que es estadounidense, tiene una consultoría de metas. Él se dedica a ayudar a la gente a conseguir sus metas. Y aparte de hacerlos escribir las metas, les sugiere el tema de contestar cómo puede lograr lograr esta meta con 20 respuestas. Y él cuenta una anécdota que dice que él en alguna oportunidad se lo sugirió a un emprendedor que tenía 2 emprendimientos, los 2 emprendimientos muy exitosos, que trataba hace 2 años de vender para tomarse un año sabático y no había podido venderlo. Y le decía, o sea, no lo puedo vender y mi meta es venderlos porque yo me necesito tomar el año sabático, construir estos emprendimientos, me generó cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él le sugiere, bueno, contéstate 20 veces qué es lo que tú puedes hacer para vender estos emprendimientos. Y cuenta que subiendo la escalera, acá es súper importante, no se presionen para contestar las 20 respuestas de una porque no les va a resultar. O sea, en el fondo ustedes plantéense las respuestas y dense un par de días para ir avanzando, pero nunca lo dejen de lado, sigan preguntándoselo. Pero no es algo inmediato, o sea, no esperen que en 5 minutos van a tener las 20 respuestas. Y él cuenta que un día subiendo una escalera, iba a la respuesta número 19 y su respuesta número 20 fue comprar un libro de cómo vender un emprendimiento. Porque si bien él era un emprendedor exitoso, él no sabía y no tenía idea de cómo vender un emprendimiento, que eran cosas distintas. Dice que buscó cuál era el mejor libro para vender un emprendimiento, lo leyó y aplicó lo que aprendió en el libro y vendió sus emprendimientos. Entonces, por eso, como llamado de las 20 respuestas. Esto, al igual que el ejercicio anterior, lo pueden usar para lo que quieran. En el fondo, les puede servir como herramienta para encontrar formas de alcanzar sus metas, de cómo solucionar problemas de trabajo, de cómo solucionar problemas estudiantiles, hasta cómo solucionar problemas familiares. En verdad, les sirve para todo. Yo les quería, en el fondo, cerrar un poco con esto, porque como les comenté, es lo que hago. Yo hago coach. Y creo que si iba a hacer una charla tenía que ser como un poco con el sello de lo que hago y poder dejarles algo práctico que les quede y que si lo quieren usar lo van a tener disponible para usar, y son herramientas que en verdad, créanme, que les van a servir, no solo para identificar cómo llegar a ser el líder que quieren llegar a ser, sino que para muchas otras cosas. Así que eso, estoy justo así, a las 9 puntos. Muy bien. Muchas gracias, Natalina, perdón. Para finalizar, danos una frase que resuma lo que hemos visto hoy o el mensaje que quisieras dejar a la audiencia. Uy, yo creo que es el título de esta presentación, o sea, del taller. Nuestro foco al liderar tienen que ser las personas y bueno, quizás complementarlo con el autoconocimiento.
para potenciar nuestro liderazgo, tenemos que potenciar nuestro desarrollo personal, sí o sí. Tenemos que conocernos mejor y tenemos que enfocarnos en lograr liderar de acuerdo a las situaciones y no como en el fondo un poco a ciegas, que es lo que muchas veces hacemos. Muchas gracias por llenarnos de conocimiento y obviamente yo aprendí varias cosas que no imaginaba que podría cambiar o abrir más los ojos, pero muy interesante lo que nos has enseñado hoy y me imagino que para los demás también les va a ayudar a ser mejores personas y mejores líderes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, feliz de haber participado, que estén muy bien, muchas gracias. Y Sí. bueno, eso, nada, ahí está mi información en caso que quieran contactarme por vía WhatsApp o por mail. Bueno, les dejé mi Instagram también. En Instagram estoy permanentemente compartiendo información acerca del liderazgo, acerca del desarrollo personal, así que los invito a seguirme si es que quieren seguir aprendiendo. Sí, por último, quiero dar las gracias a los auspiciantes, que es Strategy Consulting, por proporcionar estos espacios de aprendizaje y sana discusión. Aquí tenemos una contribución voluntaria. Así nos podrían ayudar a desarrollar más estos espacios. Y aquí tienen información si desean hacerlo. Y por último, les invitamos a que interactúen en nuestras redes sociales con el hashtag EmprendeClub. Y ahorita voy a dejar de compartir mi pantalla para que por favor todos activen sus cámaras para poder tomar unas fotos, una foto grupal. Por favor, chicos, activen sus cámaras para una foto grupal. Yay. Nos dices, Johan, cuando ya vayas a tomar la foto. Para que salgamos bien, si nos avisa. Claro. Listos, todos con una sonrisa. 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todos y muchas gracias, Natalina, por compartir toda tu sabiduría. No, gracias por invitarme, de verdad. Feliz de haber participado. Muy, muy contenta. Claro, estamos en contacto. Bueno, Isabel, que esté muy bien. Gracias, Natalina. Excelente presentación. Muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Gracias. Chao.